Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Alexis Emanuel Pod Monforte. Esta es la actividad 1 y vamos a hablar de los tipos de estadística. Para empezar, definamos qué es la estadística. La estadística es la ciencia que estudia los métodos que permiten realizar este proceso para variables aleatorias. Estos métodos permiten resumir datos y acortar el papel de la casualidad, ¿no? O sea, el azar. Se divide en dos áreas: estadística descriptiva, que trata de describir las variables aleatorias en muestras. ¿Cuáles son los tipos de estadística? Primero que nada mencioné lo que es la estadística descriptiva o deductiva. Esto permite presentar de manera resumida y organizada los datos numéricos tras un estudio o análisis en particular. ¿Cuál es el objetivo? Es describir las características principales de los datos reunidos y evitar generalizaciones. En segundo tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial o inductiva es el estudio que utiliza las técnicas a partir de las cuales se obtienen para las generalizaciones o se toman decisiones en base a una información parcial o completa, obtenida mediante técnicas descriptivas. ¿Cuál es el objetivo de la estadística inferencial? Es extraer las conclusiones de utilidad sobre el total de observaciones posibles basándose en la información ya obtenida. Tercero tenemos la estadística aplicada. Esto hace uso de los métodos expuestos anteriormente y permite realizar inferencias a partir de una o varias muestras de una determinada población como objeto de estudio. De esta manera se pueden ofrecer resultados tanto específicos como generalizados. La estadística aplicada se usa en diversas ciencias como la historia, la economía, la educación, la sociología, para realizar estudios o análisis estadísticos. La estadística matemática se trata de esto arroja datos aleatorios e inciertos, por lo que hace uso de la teoría de la probabilidad. Es una rama de matemáticas que estudia estos casos. Después tenemos la estadística de la probabilidad estadística. La probabilidad estadística es una forma de medición de la incertidumbre que está asociada a la observación y ocurrencia de un fenómeno o hecho o una característica de un objetivo o estudio que adopte cierto valor. Estadística paramétrica. La estadística paramétrica es el que asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican determinados parámetros que deberían cumplirse. Vete. Vamos a hablar de sus antecedentes. El primero tenemos en 1800 a.C., donde su origen empieza posiblemente en la isla de Cordeña, en Italia, donde existen monumentos prehistóricos y precedentes en las Naragas. En los primeros habitantes de la isla dijeron que estos monumentos de bloques de basalto son supuestos sin mortero ni cuyas paredes se encontraban grabados con toscos signos que servían para llevar a la cuenta al ganado y la caza. En 1450 a.C., en la Biblia observamos uno de los libros de Pentateuco, bajo el nombre de los Números. El censo realizó que Moisés, después de la salida de Egipto, textualmente dice que el censo del tribus, el día primero del segundo año después de la salida de Egipto, habló Yahvé de Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la reunión, diciendo: haz un caso general de toda la asamblea de los hijos de Israel por familias, por linajes, describiendo por cabezas de los nombres de todos los varones aptos para el servicio de armas en Israel. En 721 a.C. fue Sargón II, rey de Asiria, Alemania y parte actualmente de Italia, quien fundó una biblioteca que luego fue ampliada y organizada bajo el reinado de Ashurbanipal. Los textos ahí se guardaban en tablillas de ladrillo de arcilla cocida de 25 por 16 centímetros, teniendo solo una de sus caras inscripciones cuneiformes. En 594 a.C.,
Grecia también tuvo importantes observaciones estadísticas en lo que se refiere a la distribución de un terreno, servicio militar, etc. También cabe citar que los griegos, principalmente a Sócrates, Eudoro y Aristóteles, quienes a través de escritos incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. Uso de la estadística, aplicación y elementos de la estadística. ¿Cuáles son los elementos de la estadística? Pues son lo que es la población, la muestra, los parámetros, el experimento, las variables. ¿Cuál es el uso que le damos a la estadística? La estadística es un potente auxiliar de muchas ciencias y actividades humanas, por lo que se genera como educación, la psicología, la geografía humana, economía, etc. Y es una herramienta importante para la toma de decisiones, ya que con base a los resultados podemos determinar una acción. También es ampliamente empleada para mostrar los aspectos cuantitativos de una situación. La estadística está relacionada con el estudio del proceso cuyo resultado es más o menos impredecible y con la finalidad de obtener conclusiones para tomar decisiones razonables de acuerdo a tales observaciones. La estadística se ocupa de establecer leyes generales a partir de los datos correspondientes a una muestra mediante la aplicación de cálculo de probabilidades. La misma la podemos utilizar mediante información o un censo de población. ¿Cómo se aplica la estadística? La aplicación de la estadística se asocia a estudios demográficos, económicos y socioeconómicos. Casi en todos los campos de la ciencia se emplean instrumentos estadísticos de importancia fundamental para el desarrollo del modelo de trabajo. ¿Cuáles son sus características? De las principales características de la estadística podemos destacar que su estudio es un uso y aplicación es fundamental para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, como ya mencionamos. Da lugar a un proceso que estudia problemas sociales, científicos e industriales. Es un sistema que puede tomar un tiempo para generar residuos verídicos y con las soluciones pautadas, y proporciona el resultado de un resultado estimado, ya sea numérico o social. A la vez ofrece conclusiones que conducen a una solución. Por mi parte sería todo. Gracias. Quizá mañana yo ya tenga por olvidarte, quizá pasado yo ya deje de extrañarte.